Yo estoy acompañado en los estudios de dos exministros, el doctor Gustavo Adriancén y el doctor Víctor García Toma, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias, Reinaldo, por la invitación. Han habido interpretaciones distintas y desde ángulos distintos que han tratado, o por un lado, de demostrar la ilegitimidad de esta cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo, y otros más bien que la respaldan y apoyan. Quisiera conocer qué lectura tienen desde ese punto de vista técnico y jurídico. Bueno, desde mi punto de vista en particular, no tengo ninguna duda que la cuestión de confianza tiene serios conflictos con la Constitución. En primer lugar, porque nuestro sistema político alude a un gobierno de separación y de equilibrio de poderes, y que tiene además como acompañamiento los subprincipios de cooperación y colaboración. En ese contexto, los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo, no responden por sus votos y opiniones, y si bien es cierto que el presidente de la República puede presentar iniciativas de ley, incluyendo de carácter constitucional, de reforma de la Constitución, y que además puede pedirle al Congreso que esos proyectos se tramiten con celeridad, tiene como límite que una vez que han sido presentados, estos proyectos quedan a la merced del criterio del Parlamento, el cual puede aprobarlos en su totalidad, modificarlos, rechazarlos o presentar otras opciones u otras alternativas. Entonces, desde su enfoque, estos proyectos de ley no podrían ser sujetos de cuestión de confianza. Ni a condición ni a plazo, tal como lo ha de la manera en que lo han planteado. Doctor Adriancén, por favor. Bueno, Reinaldo, en primer lugar, una frase de especial satisfacción por compartir la mesa con quien fuera mi maestro en la universidad, el doctor Víctor García Toma, a quien además recuerdo con especial aprecio. Yendo a la pregunta, Reinaldo, yo creo que nadie cuestiona de que es posible y es una facultad constitucional del presidente de la República poder plantear cuestión de confianza. Hasta ese punto creo que todos estamos de acuerdo. Muy bien, claro. En lo que no coincidimos necesariamente es en esta forma que se ha seguido, esto de poner un plazo y exigir un modo como tienen que ser aprobadas, en verdad te escapa ya de la facultad constitucional que se le ha otorgado al presidente. No puedes decirle tú, hasta el fin de esta legislatura tú me tienes que aprobar estos proyectos y tienes que hacerlo sin desnaturalizar su esencia. Quiere decir que ellos conocen la esencia estricta. Y por bien o mal que estén, el Congreso estaría obligado entonces, sometido a un mandato imperativo del Ejecutivo, cosa que está prohibida constitucionalmente. Entonces, allí yo creo que va a radicar el debate. Si te vas un poco más hacia el fondo del tema, yo creo que nadie tampoco en su sano juicio puede cuestionar de que la reforma es necesaria. Las reformas que se pretenden introducir en materia electoral tienen además urgencia porque durante el último año del periodo legislativo, periodo anterior a las elecciones, no se pueden hacer modificaciones en materia electoral. Lo que quiere decir, Reinaldo, que sí se tienen que hacer esas reformas ahora mismo. Ahora, ya. Pero, muy bien, eso no limita para nada la facultad que tiene el Congreso de la República para debatir estas reformas y cuando no hasta modificar los proyectos de ley existentes, porque se basa el contenido de la propia cuestión de confianza cuando tú le tienes que decir respecto de un proyecto en concreto cómo tiene que aprobarlo. No es una acción de gobierno la que tú estás poniendo en confianza, lo que estás poniendo es un texto de reforma constitucional que en mi opinión merece naturalmente debate, ¿no? Ahora, ¿cuál debe entonces, estando el derecho, parece ser que el presidente de la República está excediendo sus competencias, cuál debe ser la actuación del Congreso? Incluso el propio Tribunal Constitucional ya se ha expresado al respecto. Yo invertiría la pregunta, Reinaldo, si tú me lo permites, yo diría Claro. Puestos en el escenario de que el Congreso rechace la cuestión de confianza, queda en juego la expresión del primer ministro del Solar en el sentido de que ellos irían a las últimas consecuencias, hasta las últimas consecuencias. ¿Cuáles serían esas últimas consecuencias? Primero, la caída del gabinete y en consecuencia la necesidad de que el presidente de la República nombre uno nuevo. ¿Cuántos peruanos, digamos, competentes y de buena fe, estarían aptos en condiciones de presentarse en esas circunstancias a ocupar un cargo de esa responsabilidad? Segundo,
se paraliza la actividad parlamentaria 4 meses. A eso le agregamos que instalado el nuevo Congreso, que será elegido sobre la base de los partidos que hoy existen, salvo el Partido Morado, que es nuevo, la clase política es la misma. Hay un periodo en donde la elección de la mesa directiva y la conformación de las comisiones y presidencia de estas tiene un periodo de 60 o hasta 90 días. Luego, todo ese tiempo se pierde y en consecuencia, si la idea era llevar a cabo las reformas, estas, por lo menos las de carácter constitucional, no serían posibles. Entonces la pregunta... Víctor, sí, por favor. Y teniendo en cuenta, además, Víctor, algo que es muy singular. Se está diciendo de que se cumpliría el mandato constitucional de legislar a través de decretos de urgencia. Y si nos quedamos con el último mensaje del ministro de Justicia, que quiere hacer una aerolínea de bandera, Sí, pues. Dios mío, ¿qué va a pasar en esos 4 meses de interregno? O sea, van a sacar decreto de urgencia para hacer este tipo Por de eso cosas. cabría La verdad, preguntarnos- y es preocupante por lo menos. Por eso aparece, y no es una apreciación suspicaz, preguntarnos si en realidad al gobierno le interesa la reforma o es que le ha funcionado, al menos hasta ahora, vive o sobrevive del escándalo político. Entonces, ese tiempo que uno pierde en llevar adelante la reforma muestra que no le importa la reforma. Que el país avance, tampoco, porque además ya se imaginan ustedes en proceso electoral qué cosas se irán a decir y a ofertar. Los inversionistas van a echarse hacia atrás. Entonces, pero escándalo político sí va a haber y eso pues al gobierno lo sostiene. Pero disuelto este Congreso y ingresados al interregno de la conformación del nuevo para cumplir el periodo restante, 4 meses. queda desnudo el gobierno. Ya no tiene un enemigo, un adversario. No a tiene quien- con quién ahora confrontar. En consecuencia, durante esos meses la mirada del ciudadano Va a estar en él. irá al gobierno y les va a reclamar, bueno, ¿qué pasa con la seguridad ciudadana? ¿Qué pasa con la anemia? ¿Qué pasa con las protestas sociales? Etcétera, etcétera. Es decir, ya no habrá pretexto para que el presidente de la República y el gabinete tengan que dar muestras de que en efecto están gobernando. Otro mensaje. A mí me A mí me preocupa francamente el paso siguiente y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Por lo que se puede percibir hasta el día de hoy, los votos están bastante parejos. Vamos a ver, ya hemos sido testigos de 2 deserciones más de Fuerza Popular, se quedarían con 54 nada Pero más. no queda claro eso de la deserción de la renuncia de estos congresistas, si está directamente relacionado o no con el voto que vayan a dar, ¿no? Porque incluso el congresista Villavicencio, que primera vez lo veo en televisión, por cierto, espero que podamos tener la comunicación con él para saber un poco más de él, qué ha hecho, qué proyecto de ley ha presentado. Bueno, dice que no saber cuál es la posición que tiene la bancada fujimorista respecto a la votación en sí que va a tener, ¿no? Entonces no parece tener una relación directa con el voto. Pero por lo menos es coyunturalmente propicia esta separación, ¿verdad? Y se habla de más, porque aparentemente la bancada fujimorista, la fuerza número 1, pretendería volver a hacer un voto de consigna, ¿no? Y no dejarlos a que tengan voto de confianza. En este escenario es muy singular lo que ocurre. Hay muchos congresistas, Reinaldo, que saben que no van a ser elegidos. En mi opinión, es el peor congreso de toda nuestra historia parlamentaria. Nunca hemos llegado a niveles de desaprobación tan grandes. Por otro lado, saben que no van a poder postular al Congreso inmediato. Yo soy de la tesis de que muchos de los que están ahora en el Congreso están aplaudiendo la disolución del Congreso porque superarían este periodo complementario y se presentarían en el año 2021. En mi opinión, están facultados para presentarse el 2021 si cierran el Congreso, porque la última reforma constitucional habla de parlamentarios, no habla, como se ha venido interpretando, de periodo. El 90A habla de los parlamentarios en ejercicio y si los disolvemos en esta oportunidad van a dejar de ser parlamentarios. Lo que quiere decir que quedarían habilitados el 2021. El Entonces, 2021. es mejor esperar 1 año y medio que tener que quedarte hasta el tener 5 años 2021 por y luego delante. tener que esperar 5 años. Por eso yo creo que hay muchos que aplauden bajo la mesa esta tarea, ¿no? Y claro, en esa línea, la argumentación es, yo fui impedido de postular
a la elección siguiente. Claro. La elección siguiente es Efectivamente. el Parlamento Extraordinario. En consecuencia, ya estoy habilitado, ya sufrí el periodo de... Y la propia Constitución llama a este Congreso que se elegiría nuevo Congreso, ¿no? El nuevo Congreso, Es un Congreso elegido distinto. extraordinariamente. Claro. Son nuevos parlamentarios, entonces por ahí van las cosas. Ujú. Ahora, ¿a qué está jugando la izquierda? Bueno, ellos lo han dicho sin mayor desparpajo, ¿no? Están usando la cuestión de confianza como un instrumento ciertamente constitucional, aunque ustedes ya han hecho sus observaciones del modo en que se está planteando en esta ocasión, pero como instrumento para cerrar el Congreso y convocar una asamblea constituyente. Bueno, el ministro de Justicia, que es el asesor jurídico del presidente de la República, como Así es, bien en efecto. lo ha señalado, el día de ayer prácticamente perforado la mitad del modelo económico al tirarse una regla básica de la economía social de mercado, que era la regla de subsidiariedad, al promover la existencia de empresas del Estado que compitan con las empresas privadas en áreas en donde los particulares pueden cubrir el servicio público sin necesidad de intervención del Estado. Le están jugando a favor de la izquierda para la alteración del modelo económico, ¿no? No Así es es, una en buena efecto. actitud democrática, digamos. No, para nada. Yo creo que deja mucho que desear. Felizmente el presidente de la República, también lo escuché hoy día más temprano, diciendo que esta era una opinión estrictamente personal y que no obedecía a la línea económica que sigue el gobierno, ¿no? Pero bueno, es un tate quieto que Sí. por lo menos resulta oportuno en un momento Pero, como este, ¿no? pero el presidente en estas últimas semanas dice una cosa y su ministro dicen otra. Yo no sé si esto está orquestado o es que hay una falta de comunicación al interior del Ejecutivo, pero por ejemplo al ministro Ceballos siempre termina diciendo cosas diferentes, ¿no? A mí lo que me ha llamado la atención en esa línea es que el presidente del Consejo de Ministros sostiene un diálogo con la expresidenta del Congreso, que tiene un nivel de influencia sobre Fuerza Popular, la señora Luz Salgado. Luego dialoga con la señora Bartra, que es presidenta de la Comisión de Constitución, se compromete a asistir y participar exponiendo los argumentos de la necesidad de la reforma, envía un oficio señalando quiénes son las personas que lo acompañarán y al día siguiente se presenta como monaguillo detrás del presidente de la República para decir que se suspende su intervención. Es decir, esa no es una actitud propia de alguien quien, digamos, coordina, es el primer colaborador del jefe de Estado, ¿no? Entonces, no hay comunicación o está orquestado así, ¿no? Yo digo una cosa, pero ustedes van haciendo otra. Pero en todo caso, mella su figura, ¿no? Y creo que el presidente del Consejo de Ministros tiene el deber de conservarla. Sin duda, y el propio presidente, ¿no? Esta actitud de ir a dejar un oficio, la verdad que deja mucho que desear, ¿no? Actuando como un portapliegos. La verdad es decepcionante para mí esa imagen de ver a los tres y él en calidad de tutor llevando a sus dos ministros para decir que no se va a presentar. Esas pechadas están bien para Puma Carranza en Clásico y Alianza de hace unos años, pero no son impropias de un jefe de Estado en relación a sus relaciones con otro poder. No lo acepta el Y sistema en su democrático. discurso el presidente llama malintencionados a los que creemos, como ciudadano que soy, ¿no? Claro, cumplimos un rol de periodistas aquí, somos periodistas y tenemos que hacer que lo que rige y es parte de la columna vertebral de este medio es pluralidad, independencia, autonomía, ¿no? Pero somos ciudadanos también y nos damos cuenta de ciertas cosas. Y yo sí, evidentemente, para mí personalmente, lo que ha hecho el presidente Vizcarra es pechar, y usted lo acaba de decir también. Pero el presidente llamó malintencionados a quienes creemos eso. Sí, pues. ¿No? Entonces, como que hay buenos, como que se quiere dividir al país en buenos y malos. Y de verdad que eso Esa no... polarización es perversa, Reinaldo, porque lo único que está promoviendo son el surgimiento de los extremistas, de derechas y de izquierdas. Pretender dividirnos en buenos y malos solamente está generando una situación como esta. Y el escenario político no es el mejor. Fíjate, el presidente venía en un proceso de caída libre, de 60 y tantos puntos había llegado hasta 46 en abril y vamos a ver cómo le ve en mayo. Y pega o pecha al Congreso de la República, que es el bobo del barrio, pues no muy venido a menos en el que ya nadie cree, ¿no? Y entonces eso le da popularidad porque en realidad
Yo tampoco recuerdo que hayamos tenido congresos muy amados por el pueblo, ¿no? Generalmente es el menos querido de todas las instituciones, ¿no? Por su Salvo el Poder naturaleza Judicial. también, ¿no? Sí, Su naturaleza, efectivamente. creo que en todas partes del mundo el Congreso es impopular, digamos. Utilizarlo para, a partir de ahí, buscar un rebote resulta políticamente conveniente, pero hasta la estrategia y la cuestión de confianza reclamada por la ciudadanía no espera un debate, ¿ah? Yo no sé qué va a hacer el presidente si le aprueban la cuestión de confianza, porque el ciudadano de a pie entendía cuestión de confianza, cierre del Congreso. Y cuando mañana digan, vamos a hacer la reforma y ya no voy a cerrar el Congreso, la gente de a pie va a quedar muy disgustada, porque le han hecho creer a la ciudadanía que planteada la cuestión de confianza, el cierre del Congreso era automático, y probablemente eso no ocurra mañana. Si le aprueban la cuestión de confianza, vamos a ver. El presidente está viviendo diariamente del ardid y el gambito, pero no está gobernando. Eso es lo que todo el mundo le reclama. Eso es lo que, en lo que hay que prestar atención. Patear al Parlamento es patear un muerto insepulto. De todos reconocemos efectivamente, que es, claro, efectivamente. Lo dijo bien el señor Ancero. Claro. Este es uno de los peores parlamentos Claro, en la está historia. clarísimo. Pensábamos que el anterior era ya lo último. No, Pensábamos no. que algo podía ser peor, pero este Nos es han peor. superado. Nos han superado, sí. Es cierto. Muchísimas gracias. El tiempo nos ha ganado, Gracias, pero Reinaldo. bueno, veremos cómo se desarrollan las cosas mañana y seguro en otro momento también estaremos conversando con ustedes, que son siempre una voz importante. Gracias. Hemos estado conversando entonces con los exministros de Justicia, Gustavo Adriancén y Víctor García Toma.